En este video hablaremos del método simplex dual, que no es lo mismo que el modelo dual. El método simplex dual es otra forma de trabajar el método simplex. En este caso, la programación lineal se inicia con una solución básica que es mejor que la óptima, pero que no es factible. Y con las iteraciones lo que se busca es llegar hasta la factibilidad a partir de una reducción de la optimalidad. A diferencia del método simplex que ya conocemos, en donde partimos de una solución que es factible, mas sin embargo no es óptima. Y lo que vamos buscando es mejorar la optimalidad. Existen al menos dos razones para estudiar el algoritmo simplex dual. La primera es que nos permite encontrar soluciones sin tener que agregar variables artificiales. Es decir, no es necesario utilizar el método de la solución artificial de inicio, el método de la M o el método de las dos bases. Y una segunda razón es que nos ayuda en ciertos tipos de análisis de sensibilidad en los cuales se pierde la factibilidad. Para el inicio de una programación lineal que sea óptima y no factible a la vez, se deben satisfacer dos requisitos. El primero es que la función objetivo debe satisfacer la condición de optimalidad del método simplex primal o del método simplex que ya se conoce. Y la segunda es que todas las restricciones deben de ser de tipo menor o igual. Para cumplir con esta condición, todas aquellas restricciones que sean de tipo mayor o igual se multiplican por menos 1 a ambos lados de la desigualdad. Y las restricciones que son de tipo igual se deben reemplazar con dos desigualdades, una mayor que y otra menor que. Las condiciones de optimalidad y factibilidad se establecen para preservar la optimalidad de las soluciones básicas y al mismo tiempo mover las iteraciones hacia la factibilidad. En este caso, la condición de factibilidad nos va a indicar que debemos de identificar nuestra variable de salida como aquella que tenga el valor más negativo. Los empates se rompen de forma arbitraria. Si todas las variables básicas son no negativas, el algoritmo ha llegado a su fin. En el caso de la condición de optimalidad, nos indica que la variable que debe entrar es aquella cuya razón de CJ entre A y J sea mínima, en donde el CJ es el coeficiente en la función objetivo y el A y J es el elemento de la fila de la variable que sale o la fila pivote, siempre que estos sean negativos. Veamos un ejemplo. Tenemos minimizar z igual a 4x1 más x2, sujeto a las restricciones 3x1 más x2 igual a 3, 4x1 más 3x2 mayor o igual que 6, x1 más 2x2 menor o igual que 4, xy mayor o igual que 0, es decir, ambas variables no negativas. Como podemos ver, la primera de las restricciones es una igualdad, lo que implica que se va a sustituir por dos restricciones, una restricción de tipo menor o igual y otra de tipo mayor o igual. Y de esta forma se debe de forzar a que la restricción sea una igualdad. Y en el caso de la segunda restricción es una de tipo mayor o igual, a la cual debemos convertir mediante la multiplicación por menos 1. Por lo tanto, el modelo nos quedaría minimizar z igual a 4x1 más x2 sujeto a 3x1 más x2 menor o igual que 3, la primera restricción de la igualdad. La segunda restricción de la igualdad se debe de multiplicar por menos 1, por tanto nos queda menos 3x1 menos x2 menor o igual que menos 3. La segunda restricción se multiplica por menos 1 y nos queda menos 4x1 menos 3x2
menor o igual que menos 6. La tercera restricción original se convierte en nuestra cuarta restricción y es x1 más 2x2 menor o igual que 4. Estandarizando el modelo, nos queda como minimizar z menos 4x1 menos x2 igual 0, 3x1 más x2 más f1 igual a 3, menos 3x1 menos x2 más f2 igual a menos 3, menos 4x1 menos 3x2 más f3 igual a menos 6, y x1 más 2x2 más f4 igual a 4. Como podemos ver, todas las restricciones obtienen una holgura, ya que todas son de tipo menor o igual. Si construimos la tabla inicial, podemos observar que en la columna del BI tenemos elementos que son negativos. Si utilizáramos el simplex que conocemos, pues diríamos que hemos cometido un error, porque en el simplex original pues no deben de haber lados derechos negativos, porque ahí es donde podemos observar la factibilidad. En el simplex original partimos de modelos que son factibles y los llevamos a lo óptimo. En el caso del simplex dual, como vemos, partimos de modelos que no son factibles y que sin embargo sí son óptimos. Podemos ver en la fila de Z que los elementos son negativos o cero. Eso quiere decir que esta es una solución óptima, más no es factible. Para aplicar el simplex dual, seleccionamos primero nuestra variable de salida como aquella que sea más negativa. En este caso, la variable S3 es la más negativa. Para seleccionar la variable de entrada, hacemos el cociente de CJ entre A y J, siempre que A y J sea negativo. En este caso, solamente para x1 y x2 tenemos cocientes A y J negativos. Los restantes son 0 o 1. En este caso, nos quedaría la fracción como menos 4 entre menos 4, lo que nos da 1, y menos 1 entre menos 3, lo que nos da 1/3. El más pequeño de estos es el que proviene de x2 y por tanto x2 será la variable que debe de entrar. Teniendo seleccionadas la fila y la columna pivote, pues realizamos las operaciones de Gauss-Jordan que ya conocemos. En nuestra iteración 1 tenemos que S3 se debe de sustituir por x2, que es la variable que está entrando, y toda la fila de x2 debe de ser dividida entre el elemento pivote. Por tanto, nos queda 4/3, 1, 0, 0, menos 1/3, 0 y 2. Para la fila Z y para las otras filas restantes, haremos las operaciones que ya conocemos. La fila inicial menos el coeficiente en la columna pivote multiplicado por el elemento en la fila pivote. Y entonces tenemos menos 8/3, 0, 0, 0, menos 1/3, 0 y 2. Luego tenemos en la fila 1, 5/3, 0, 1, 0, 1/3, 0 y 1. En la fila 2, menos 5/3, 0, 0, 1, menos 1/3, 0 y menos 1. Y en la fila 4, menos 5/3, 0, 0, 0, 2/3, 1 y 0. Podemos ver que en la columna del PI aún tenemos un elemento negativo, lo que quiere decir que no hemos recuperado la factibilidad. Y sin embargo, en la fila de Z seguimos teniendo valores negativos y 0, lo que nos sigue indicando que nuestra solución aún es óptima.
A partir de esto podemos decir que la variable que debe de salir es S2 y la variable que debe entrar viene definida por el cociente de la función objetivo entre el elemento en la fila pivote. En este caso, los únicos elementos de la fila pivote que son negativos son el que corresponde a X1 y el que corresponde a S3. En el caso de X1 tenemos menos 8 tercios entre menos 5 tercios, lo que nos daría 8 quintos, lo que es igual a 1.6. Y en el caso de S3 tendríamos menos 1 tercio entre menos 1 tercio, lo que nos daría 1. El más pequeño de estos es el que corresponde a S3 y por eso se convierte en nuestra variable de entrada. Definida la fila y columna pivote, procedemos a hacer nuestra segunda iteración. Sustituimos a S2 por S3, que es la variable que está entrando, convertimos la fila dividiéndola toda entre el elemento pivote y nos quedaría 5, 0, 0, menos 3, 1, 0 y 3. La fila 0 o la fila de Z nos quedaría menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 3. La fila de S1 nos queda 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 0. La fila de X2 nos quedaría 3, 1, 0, menos 1, 0, 0, 3. Y la fila de S4 como menos 5, 0, 0, 2, 0, 1 y menos 2. Podemos observar que la columna de BI aún muestra elementos negativos, lo que quiere decir que no hemos llegado a la factibilidad. El elemento que define a la variable de salida es el menos 2, indicándonos que S4 debe de salir. Y la variable de entrada va a venir definida por aquel elemento negativo. El único elemento negativo en este caso es el que corresponde a X1. Por lo tanto, esta se convierte en nuestra variable de entrada. Procedemos a nuestra tercera iteración. Sustituimos a S4 por X1 y convertimos la fila de X1 dividiéndola toda entre menos 5, lo que nos queda como 1, 0, 0, menos 2 quintos, 0, menos 1 quinto y 2 quintos. La fila de Z nos queda 0, 0, 0, menos 7 quintos, 0, menos 1 quinto, 17 quintos. La fila de S1 nos queda 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 0. La fila de S3, 0, 0, 0, menos 1, 1, 1, 1. La fila de X2, 0, 1, 0, 1 quinto, 0, 3 quintos y 9 quintos. Como vemos, la columna del PI ahora presenta solo valores positivos, lo que nos indica que hemos llegado a la factibilidad. Y en la fila de Z poseemos valores de 0 y negativo, lo que nos indica que hemos llegado a la optimalidad. Esto quiere decir que la solución para el problema planteado es X1 igual a 2 quintos, X2 igual a 9 quintos y Z igual a 17 quintos. Y hasta aquí con el simplex dual.